Buenas. ¿Está? Bueno, ¿cómo están? Soy Alejo. Con el Centro de Estudiantes de Franja Morada estábamos organizando un espacio de un ciclo de charlas en todo el mes de octubre, porque consideramos que es el mes de la salud mental, ya que el 10 de octubre es el Día de la Salud Mental y el 13 de octubre es el Día del Psicólogo. Y nos pareció pertinente traer una charla sobre un tema tan interesante como la transferencia, cosa que en la cursada de psicoanalítica por ahí no ves tanto. Y que nada, y todo un ciclo de charlas a lo largo del mes, a lo cual están todos invitados para que nos podamos seguir formando y nada, aprendiendo más sobre esto que nos gusta, que es la psicología. Ellas son las chicas de Lazos, que bueno, ahora paso a presentarlas. Las señoritas de Lazos. Para empezar tenemos a Bárbara Alsina, psicoanalista y presidente de Lazos, que es una institución de psicoanálisis a la que les recomiendo a todos ir a alguna charla o un espacio que presenten. Después tenemos a Celia Caminos, que es ex docente de la Cátedra de Psicoanalítica y actual miembro de Lazos y psicoanalista. Y a Claudia Pegoraro, que es practicante de psicoanálisis, miembro de Lazos y ex profesora de la Cátedra de Psicoanalítica. Así que nada, chicas, ahora te dejo a ustedes. Bien, gracias. Bueno, ojalá se escuche ahí para la grabación, para los que no pudieron estar. Bienvenidos y gracias. La verdad es que es un alegrón saber que hay interés por el psicoanálisis, por algunos temas que para nosotros también son interesantes, son parte de nuestra práctica. Así que realmente estamos súper contentas de que haya intereses en otros, más en gente que, como ustedes, de acá a poquito, son colegas y vamos a estar seguramente cruzándonos en distintos espacios de formación. Nosotras somos miembros de Lazos, como les contó Alejo, y consideramos a Lazos nuestro sostén. un espacio donde podemos enlazarnos, más allá del chiste de que Lazos se llama Lazos y nos enlazamos, acompañarnos, enlazarnos y formarnos con otros. No hay posibilidad de practicar el psicoanálisis si no es en ese lazo con otro, en esa escucha de otros, en esa posibilidad de estudiar con otros, de intercambiar acerca de la clínica. Bueno, y en nuestro caso ese lugar privilegiado es la institución psicoanalítica, ¿no? Que en eso se diferencia bastante quizá de la academia o de otras instituciones, porque no hay algo de la jerarquía en su organización, sino de la paridad, de los compañeros, en la manera que estudiamos y hacemos y practicamos el psicoanálisis. Las tres somos graduadas de esta facultad, felices de haber podido transitar por la universidad pública y gratuita. Gracias a eso tuvimos un título, gracias a ese título hacemos lo que nos gusta y nos formamos en lo que nos gusta, así que es una lucha que acompañamos, la posibilidad de que así siga siendo para todos, inclusiva y gratuita. Bueno, vamos a compartir algo del tema que trajimos. Es producto de ese tiempo y de ese espacio que compartimos en Lazos. Hemos conformado juntas grupos de estudio, carteles, hemos dictado algunos seminarios de A2, de A3, de A4, siempre con otros. Esa es la manera en la que trabajamos porque nos sostiene eso. ¿Puedo decir algo? Bueno, yo también estoy muy contenta de estar acá. Esta facultad siempre es un lugar de referencia para nosotros y aparte no sé, tiene algo muy especial para todos los que pasamos por acá. Nosotros estuvimos como docentes en psicoanalítica, como adscritas, éramos muy jóvenes. Lo seguimos siendo, pero ya no tanto. Estuvimos muchos años en la cátedra que titular era Rolando Carotti, que hoy, digamos, fue el fundador de Lazos, ¿no? Y bueno, nosotros seguimos en relación al psicoanálisis con Rolando como nuestro maestro y otros, ¿no? Pero pensaba un poco que la formación, cuando uno termina la facultad, tiene que ver con esto, con que nosotros trabajamos solos. La clínica es solitaria, es el lugar más solitario que uno habita porque está la abstinencia, porque para poder ocupar el lugar de analista opera la abstinencia, entonces algo se recupera en ese lazo con los colegas. Hemos leído los seminarios muchas veces, el seminario lo leímos 1000 veces, o sea, no se preocupen cuando no lo entienden porque eso pasa siempre y lo seguimos leyendo y decimos, ay, ¿esto cómo no lo habíamos leído? Sí, ¿no? Quiero decir, la formación del analista es inacabada, ¿no? O sea, lo que hoy hacemos en la facultad es obtener un título para luego hacer una praxis, ¿no?
y en un segundo tiempo formalizarla, que es la clínica psicoanalítica. Nosotros vamos a formalizar la clínica, que es lo único formalizable, porque hay algo de la experiencia analítica que se pierde, y eso es con otros. Ese segundo tiempo el analista, sea en el análisis personal, ¿no?, sea en el análisis de control, sea en la supervisión en la formación teórica y en el lazo, ¿no?, en el enlazado de carteles, seminario, grupo de estudio, jornada, coloquio, todo donde tenemos oportunidad de poner a trabajar, como si algo se recuperara de esa abstinencia fundamental, ¿no?, que es necesaria para llevar adelante una cura. Entonces, bueno, esta es otra oportunidad para eso y por eso nos gusta, porque lo hacemos todo el tiempo en lazos y lo seguiremos haciendo. Así que están invitados a nuestra institución por los canales. De la Barbie presentó un canal posible y bueno, y un lugar posible. No, iba a decir que esto, ¿no?, que celebro la inquietud de ustedes, ¿no? Me encantaría conocerlos un poco más, saber por dónde andan, a qué altura de la carrera están, pero el hecho de estar intrigados por abrir la formación me parece que es muy valioso y los animo a continuar con eso, ¿no? Porque bueno, la facultad da hasta donde puede, pero como decía Celia, es inacabada y inacabada la formación, así que a seguir. Sí, la facultad da la posibilidad de legitimidad legal y a su vez da la orientación. Nosotros estuvimos, o sea, de ahí, de nuestro pasaje por la facultad, surge nuestro deseo en relación al psicoanálisis, que es lo que nos mantiene, como dice Barbie, enlazados en la institución, pero partió acá, ¿no? De cuando leímos psicoanalítica y nos agarramos los pelos con Dora. Cuando desaprobamos el primer final y después... Claro, y nos agarramos los pelos con Dora y decíamos, ay, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir este hombre con esto? ¿No? El otro texto que habita el sujeto. Bueno, o sea que por eso celebramos que el psicoanálisis esté vigente. Siempre es un discurso amenazado por su herejía, por su subversión, porque va en contra de la masificación. Entonces celebramos que haya causa y que esta universidad sostenga vivo también este discurso, ¿no? Con su actualidad. Y lo que proponemos para hoy es un trabajo que armamos como en 3 partes. Vamos a decir algo más o menos breve cada una, con la posibilidad de después tener un rato, si el tiempo nos alcanza, para intercambiar con ustedes. Preguntas, comentarios, lo que surja, así que vayan subiendo notas si algo les genera algún interrogante y lo conversamos. Voy a empezar leyendo algo en relación a un relato clínico con alguna mínima articulación teórica, pero bueno, lo que más interroga y lo que hace avanzar al psicoanálisis es la clínica, porque es la de cada día actual. Y bueno, después las chicas van a ir haciendo sus aportes, comentarios y lecturas, ¿sí? Bueno, leo. ¿Cómo navegar en el océano de los diagnósticos que muchas veces parecen el etiquetado frontal de un producto, una tarjeta de presentación o un perfil? Asistimos desde hace unas décadas a un aluvión de diagnósticos en lo que se llama salud mental, en la infancia particularmente, que es el relato que propongo trabajar. Hay quienes se valen de ellos y orientan una terapéutica concomitante a cada diagnóstico. Se escuchan diagnósticos que operan al modo de nombrar. Sentencias que llamativamente producen escasa o nula resistencia de los adultos a aceptarlos. Y luego los realizan como destino o profecía autocumplida. Desde el psicoanálisis lo pensamos de otro modo. Freud ya nos transmitió que ni aun los fenómenos más oscuros dejan de implicar al sujeto en los acontecimientos de su vida. Estas consideraciones se me presentaron al recibir a una nena de 9 años que llega con sus padres al consultorio, se llama Serena. Ella llega a través de una derivación que hace una psicóloga que no me conoce, y esta derivación la hace en un audio de WhatsApp. El audio decía lo siguiente, un fragmento, ¿no? Era un audio muy extenso. Serena es una nena que, más allá de los TOC que tiene un montón de manifestaciones que quizá se podrían pensar como una psicopatía. No tiene sentimientos de culpa. Si registra las emociones de los otros, no la tocan para nada. Tiene una serie de TOC que con la práctica en consultorio ceden por un tiempo y enseguidita vuelven. Ella dice que los TOC no se sufren para nada, está muy cómoda. Una nena de 9 años. No hay nada que le haga ruido. Quizá, por ejemplo, lo de la madre, aparecen un montón de TOC
en lo del padre nada, toma una medicación. No quiere que la miren cuando la toma. Los padres descubrieron que no la toma. Busca todo el tiempo llamar la atención del otro. Tiende a atravesar los límites. Le cuesta quedarse sentada dentro de la escuela. Se mueve constantemente. Se está lastimando. Tiene el cachete perforado, las manos lastimadas, las piernas también. Se clava lápices en la cara. De repente no le pasa nada. Es una constante manipulación del otro para que le presten atención. Los padres dicen todo el tiempo nos quiere manipular, no sabemos si es maldad. Ahí, fragmento del audio que recibo para ver si yo tomaba en la análisis. Una impactante descripción del cuadro, resaltando un listado de conductas, de comportamientos, relatados además en tono de queja, de situaciones a erradicar. Se propone una escena de la cual, desde nuestro campo, el campo del psicoanálisis, podemos interrogarnos por su causa, anticipando que algo de significante debe estar en danza. Les comparto algunas pinceladas del tiempo de trabajo con esta niña. Llega a la primera sesión una nena sumamente agradable, sonriente, simpática, peinadita, vestidito. Podría decir que era totalmente lo opuesto a lo que se había pintado, ¿no? en ese audio. Ella dice que viene porque tiene tos. ¿Y eso qué es? ¿No sabés? Toma una hoja y escribe 3 letras grandes, T, O, C. Y abajo empieza a escribir trastorno. Se da vuelta y me dice, ¿cómo se escribe obsesivo? Y explica, tengo 3 psicólogas y una psiquiatra. Serena no tenía buenas relaciones con sus compañeros de escuela, hacía cosas que a todos escandalizaban. Gritaba como un animal en medio del patio, se paraba sobre la mesa, escribía en el cuaderno con letras exageradamente grandes, y nada de ello respondía a alguna dificultad intelectual. Es un excelente dibujante y en sesión puede hacer letras de esas con caligrafía, colores. En una de las sesiones tomo un muñeco y lo hago hablar, proponiendo un juego. Serena se tira al piso riendo y dice, a vos te hace mal pasar tanto tiempo sola, te estás volviendo loca. Los muñecos no hablan. Luego pregunto qué nombres le podemos poner a estos muñecos de nuestro juego y ella responde, esta se llama Serena y esta se llama Bárbara. Nombre de ficción, abierto. Los datos están cuidados para preservar algo de la privacidad. Tomar un juguete y nombrarlo invita a la ficción, no ponerle un nombre a los personajes, a crear una escena lúdica donde el sujeto se resguarda de implicar el cuerpo propio. El conflicto puede así mediatizarse. Por eso los muñecos en los juegos mueren y matan. Ella no pudo poner un nombre diverso que el de ella y el de su analista. El juego continúa y propongo, bueno, acá viene un amigo de Serena, a lo que interrumpe enérgico. No, son solo ellas dos. Un muñeco cada una. Esta sos vos y esta soy yo. Un día preguntó, ¿vos tenés otra nena que hable mal como yo? Soy cochina. Ayer me vestí sola y fui al baño sola. Pregunto, ¿no lo hacías? No, le limpiaban la cola a mi mamá y mi abuela. Otro día antes de irse, pega en mi reloj acá un sticker y dice, te doy este sticker para que solo pienses en mí. El dibujo del sticker es algo que además refiere a su nombre. Los padres de Serena están separados desde el nacimiento de la niña, ninguno conformó una nueva pareja y Serena vive con la mamá. Dice Serena, somos nosotras dos, nos tenemos la una a la otra. Les traigo ahora algunos dichos de la mamá en sesión, algunos dichos del papá y algún comentario más. La mamá dice, quiero saber qué enfermedad mental tiene. Ella nació con ansiedad. El ecografista dijo que se movía mucho en la panza. Ni bien nació, lloraba desesperada. Y relata innumerables escenas en las que ella es esclava de su hija, respondiendo a pedidos provenientes de sus TOC, tales como moverse de un sector, no moverse de un sector, realizar tareas en un orden específico, para que no venga una crisis de gritos que hasta a los vecinos alarma.
papá dice conocer que hay teorías biológicas y psicológicas acerca de la mente. Lo que le pasa a Serena es solo en la casa de la mamá. Conmigo eso no pasa, así que no sé. Yo en su casa no tengo autoridad, ni entro. La espero en la vereda y hablo por el portero. Él también sostenía el saber en el discurso médico. Entendía la herencia desde lo biológico. Dijo, mi mamá es terca, es obsesiva, mi papá también. No quieren que se toque nada. No quieren que Serena use los juguetes que hay en la casa porque son de la otra nieta. Nos encontramos entonces con una niña medicalizada y medicada. La medicalización como forma de marcar lo que ocurre en el terreno del discurso médico. Se ocupa del organismo, de la biología, de la química, de la necesidad de adaptación al medio. Y la medicación es la intervención correlativa de este marco. Pretendido universal, tratamiento generalizado del que la época aparece impregnada. Cual organismo regulable, el niño podría quedar desalojado de la infancia. Serena también, ¿no? ¿Dónde habitan entonces los juegos, la ficción, el movimiento, el desorden, las búsquedas, las preguntas? El comportamiento en la escuela, el modo de vestirse, de ir al baño, los afectos, son elementos de una imagen estática. Y como si fueran anónimos, pretenden regularse por intervención química. Bajo esta lógica se está haciendo del sufrimiento, del malestar, de lo inesperado, del conflicto, un problema médico. Rechazando toda interrogación causal que ubique al sujeto en una historia, en una cadena significante, prima el anhelo de erradicar lo indeseable, lo diferente a lo esperado. ¿Por qué la búsqueda de su madre iba en dirección de cuál era la patología mental, la enfermedad mental que hacía que Serena no estuviera serena? Debía ser algo patológico. Cuando el sujeto se define justamente como ese punto que hace imposible cualquier funcionamiento armónico. Atesora la diferencia para no quedar engullido bajo los sentidos del otro con mayúscula como nos comparte la cama. Desde la posición del analista, la brújula en este océano será la emergencia del sujeto del deseo, efecto del lenguaje. Orientación en todo tratamiento posible. Pero ¿cómo introducir una ética del sujeto cuando lo que se presenta es de otro orden? ¿Qué lleva a que Serena se lastime o grite en su casa rechazando la ayuda materna? ¿Cuál es el conflicto y cómo hacerle lugar? La mamá rastreaba información y leía en internet, buscando consejos para convivir con esta condición. Estas son palabras de la mamá. Había que convivir con esta condición. Consejos sobre maternidad. Se presentaba como quien no sabía qué hacer, no sabía cómo tratar a su hija. Y esta incertidumbre, esta duda, se eliminaba con saberes de internet. Están prestos los discursos de la época a forcluir lo que sea del orden de la angustia, de la falta, del malestar, de aquello que da indicio del deseo que nos habita. Ofrece sus objetos para el consumo. ¿Será el diagnóstico un objeto obturador? ¿Algo que se pide y se obtiene? ¿Un objeto de consumo? Esta nena construía escenas sobre su padecer que capturaban la mirada materna, ubicándola como espectadora inhabilitada para ayudar a la niña en su drama. Preguntando por la llegada de esta hija a la pareja, intentando tramar el tejido que la precedió, se escucha que ambos padres trabajan en el teatro, vestuarista y guionista. Allí aparecen algunas hebras significantes con las que teje el sujeto la escena sufriente de lo sintomático. Esto tan histriónico que tenía Serena, ¿no? Pero esta implicación significante, el síntoma, en su estatuto de mensaje y goce, era imposible de ser escuchado. Acá Serena era una nena que se portaba mal y los padres no sabían cómo hacer para que se porte bien. Lo singular, lo que podía ser del orden del rasgo identificatorio, de aquello que el sujeto toma a cuenta del campo del otro, eso se leía como patológico. Buscaban saber sobre su hija en el discurso médico, universalizando lo que, si permaneciera en el terreno de lo singular, se tendría una mejor relación del sujeto con el deseo.
es una con la madre. Ahí el padre no tiene autoridad. Adheridas la una a la otra, madre e hija, el sujeto no puede surgir allí en su diferencia. Situación que su regalo no pudo hacer más que evidente. Te pego un sticker, un adhesivo, una pegatina, para que solo pienses en mí. Si, como leemos en el seminario 20 de Lacan, lo real es el misterio del cuerpo hablante, el misterio del inconsciente, lo simbólico va a tener que entrar por alguna vía. Es esa la apuesta en el juego de la transferencia que propone el psicoanálisis. Que la ficción entre en juego. Para ella los personajes no podían tener otro nombre que los presentes en la realidad, y un oso de peluche no podía hablar. El juego permitiría desde lo simbólico tocar lo real, pero a veces lo simbólico tiene que ser habilitado. La niña era así desde el vientre de la madre. Lo dijo el técnico en imágenes, que hizo la ecografía. La pregnancia de la foto, el recorte en el instante, es algo que prima en la manera en que algunos realizan diagnósticos en la actualidad. La conducta del niño se toma como un dato clínico, desabonada del tiempo lógico y cronológico del sujeto, que en términos de Freud es el tiempo del armado del aparato psíquico. Desde el instante de ver al momento de concluir, sin tiempo para comprender. Aparenta darse consistencia a lo que del de ser permitiría el hueco, el lugar, el intersticio, la iancia, por donde el deseo haga su juego. La época propone sus variantes de eso invariante que desde el psicoanálisis podemos leer, que la neurosis quiere acallar el conflicto. No quiere saber nada el neurótico de su división. Y esto se refleja en el rechazo a la diferencia, a lo desplaciente. Por el contrario, estimamos lo liso, lo suave, lo libre de conflictos, lo que no haga resistencia, lo que no cueste. Dormían madre e hija una al lado de la otra cuidándose. Pero en cuanto la hija empezó a jugar del otro lado de la puerta, la mamá se asomaba para ver si estaba bien o espiaba con la oreja para ver si su hija escuchaba en la tele algo que sea inapropiado. No soportaba la separación, la distancia. La nena dice: mamá duerme rodeada de almohadones. A mí me da tranquilidad que ella duerma así, estoy segura. Almohadones, puerta, incipientes barreras que tal vez augure el corte necesario. Del lado de la madre, un diagnóstico médico es algo que tranquiliza, porque entonces sabrá cómo manejarse, qué tratamiento darle a esta hija. En términos de alienación y separación, el sujeto se constituye como producto del corte con respecto al campo del otro. Precisa esa alienación y precisa separarse. El deseo del otro es el prerequisito, y esto quiere decir que le precede a ese corte. Es preciso que haya un deseo del otro y es preciso que se corte con ello. ¿Será tal vez en relación a esto que la enfermedad mental, el TOC, venía como intento de corte por parte de la niña, procurando hacer diferencia donde parece haber adhesión, como síntoma que permita la distancia entre el sujeto y el otro? El analista propone ahí interrogar, donde lo sintomático se presenta, hacerlo hablar. No tomarlo como indicador de un posible diagnóstico, sino tomarlo en su valor de mensaje. Situado en el marco de la transferencia, el analista es parte del cuadro. Acá lo que comparto. Sí. ¿Estamos bien? Bien. Bueno. Yo me siento porque soy la más vieja del grupo, entonces me cedieron así. Bueno, un poco a partir de la presentación de Barbie, la idea es pensar si podemos rastrear al sujeto, ¿no? Al sujeto que importa el psicoanálisis, que es el sujeto del inconsciente, en los diagnósticos, ¿no? Entonces, parecería que hay una especie de contradicción entre sujeto y diagnóstico, ¿no? Porque, como decía Bárbara, el sujeto no está en lo que se describe como cuadro psicopatológico. No lo encontramos ahí. No, tampoco está en una nosografía
establecida con mayor o menor detalle, ¿no? Sino que, como dice Lacan, el sujeto adviene en su decir. No está de antemano, el sujeto se produce en lo que se dice, en lo que dice, y además es siempre evanescente, ¿no? Aparece y vuelve a desaparecer. A desaparecer en el sentido que ningún significante puede capturar el todo del ser. Ahora, esto claramente no implica que podamos trabajar en la clínica y que dé lo mismo, ¿no? Según se trate de una neurosis, de una psicosis, ¿no? O de una perversión y la fobia ahí en el medio como placa giratoria. No da lo mismo. Pero no nos abre al campo de la clínica estigmatizar al sujeto en un diagnóstico. Insisto, son contradictorios, son disyuntos, ¿no? El diagnóstico no dice de un sujeto, en todo caso dice de una fenomenología de lo que le pasa a alguien, ¿no? Al finalizar el seminario 11, Lacan promete que al año siguiente, en el seminario 12, iba a trabajar las posiciones subjetivas del ser, ¿no? Luego titubea un poco y dice que va a trabajar las posiciones subjetivas del sujeto, ¿no? Sustituye ser por sujeto. Y finalmente lo llama al seminario cuestiones cruciales del psicoanálisis, ¿no? Pero a mí, yo rescato esa expresión de posiciones subjetivas del ser, o posiciones subjetivas del sujeto, me parece aún más pertinente, ¿no? Para de alguna manera reemplazar el concepto de diagnóstico, ¿no? Porque me parece que pensar al sujeto en términos de posición nos habilita otras coordenadas que no tienen que ver con la descripción, ¿no? Con lo visible. Tiene que ver con la constitución del sujeto y particularmente en relación al otro y en relación al objeto, ¿no? Decía que el ser siempre es inaprensible y esto tiene que ver con la esencia del psicoanálisis. El psicoanálisis es una ciencia conjetural, ¿no? Y paradojal. Digo, por esta misma razón de lo que estamos diciendo, el ser no se puede apresar por el significante. El diagnóstico más bien coagula y tapona la emergencia del sujeto, porque decimos, es un neurótico obsesivo. Y entonces, ¿no? Eso no nos da un recetario de qué tenemos que hacer a la hora de escuchar a alguien que viene a contar, por ejemplo, los TOC, ¿no? Lo tapona con un saber referencial, ¿no? Que impide algo que es lo que efectivamente nos interesa en el campo del psicoanálisis, que es la verdad singular. Singular, el diagnóstico es un universal y la verdad en juego, no el sujeto, es absolutamente singular. El modo, ¿no? En que para cada quien se entrama el sufrimiento, ¿no? Hay tan diversas presentaciones del sufrimiento humano, ¿no? Como sujetos que consulten. El diagnóstico opera al modo de una etiqueta, ¿no? Y nosotros decimos que el diagnóstico del psicoanálisis se hace en transferencia. Por estas otras coordenadas, que después digo algunas, las nombro un poco rápidamente, ¿no? De qué coordenadas hemos de tener en cuenta para pensar frente a qué estructura estamos y de qué estructura se trata. Entonces, cualquier diagnóstico, ¿no? Sean los del campo psicoanalítico, los que nos llevó Freud, ¿no? Neurosis, psicosis, perversión, digo, como los nombres que da la época, ¿no? Otaku, en otro tiempo era friki, o se sigue usando, ¿no? O TOC, ¿no? O incluso el nombre propio, ¿no? Incluso el nombre propio tampoco dice del ser, ¿no? Todos ellos, TOC y todos los que conozcamos, Asperger, ¿no? Tan de moda, ¿no? El espectro autista, ¿no? No son más que predicados puestos, ¿no? A la infructuosa tarea de capturar el ser, ¿no? Pacifica, ¿no? Por ejemplo, a los padres, decir, mi hijo es autista o es de espectro autista, ¿no? Pero eso nada dice de la verdad de ese que padece, ¿no?
esta sustitución, ¿no? De los nombres variados, muy variados, que intentan capturar al sujeto, ¿no? Nos remían a la solidaridad entre el ser y la metáfora, ¿no? Y esta solidaridad nos pone, abre un campo de posibilidades para la intervención analítica, ¿no? Porque es la posibilidad de equivocizar los nombres que le han sido dados a ese sujeto, ¿no? Y no solo los nombres, digo, los significantes con los que cada quien ha sido hablado por el otro. No hay sujeto autoengendrado, ¿no? Todo sujeto se engendra a partir de la presencia del deseo del otro, ¿no? Y de su inmersión en el campo del lenguaje. En ese sentido, rescato y la verdad que con una idea que me sirve mucho en la clínica está de las posiciones subjetivas del sujeto. ¿Respecto a qué? ¿No? Respecto a la falta en ser. Porque esta es una conceptualización pivote, pilar del psicoanálisis. Estamos habitados por la nada de ser, ¿no? Ahora, esa nada de ser, esa falta en ser, ¿no? Ese vacío estructurante, posibilita que el sujeto pueda posicionarse de algún modo frente a la vida, frente al amor, frente al deseo, frente al goce, frente al dolor, ¿no? Entonces, me parece que la idea de posición nos permite maniobrar, ¿no? Con bastante más libertad en la clínica que la idea del diagnóstico, ¿no? Tomo una cita de Lacan de Función y Campo, en la página 249, por si la quieren ir a buscar, que dice así: el inconsciente es ese capítulo de mi historia que está marcado por un blanco u ocupado por un embuste. Es el capítulo censurado, pero la verdad puede volverse a encontrar. Lo más a menudo ya está escrita en otra parte, a saber. Dice, da varias instancias, solo tomo dos, que dice en los monumentos, y esto es mi cuerpo, en los documentos de archivo, y estos son los recuerdos de mi infancia. Introdujo entonces una pregunta, ¿no? Si es lo mismo hacer una anamnesis que la historización, ¿no? De un sujeto. Entiendo que, y ustedes lo sabrán por Freud, ¿no? Que la especificidad del psicoanálisis no tiene que ver con lo fáctico, ¿no? Sino con la realidad psíquica. Historizar, entonces, muy sucintamente dicho, implica entramar en discurso, ¿no? Las marcas que cada quien porta aún sin saberlo. Y ahí retornamos a la presencia del otro, a la necesariedad lógica de un otro que marque con sus dichos, ¿no? Ese cuerpito recién llegado al mundo. Y de ahí para siempre, digo, no es que sucede de una vez, digo, esa presencia del otro nos acompaña por el resto de nuestras vidas. El asunto es cómo se posiciona cada sujeto frente al otro, al que le tocó, ¿no? En su biografía. Esas marcas provienen de esa sujeción, ¿no? Al otro primordial. Lacan dice, el sujeto solo es sujeto por su sujeción al otro. Entonces, historizar implicaría entramar tanto la marca significante de cómo nos habló el otro, la incidencia del lenguaje, ¿no? En la constitución del sujeto, como el objeto, que también se recorta del campo del otro. Del campo del otro, más específicamente de la demanda del otro. Entonces, fíjense que si empezamos a hablar de las marcas constitutivas del lenguaje, del objeto que se desprende del campo del otro, de lo que instila gota a gota el otro sobre el cuerpo del infans, ¿no? Bueno, nos vamos como alejando lo suficiente de la idea del diagnóstico, ¿no? Ahí empiezan a aparecer otras coordenadas de trabajo, que es la relación primordial y constitutiva del sujeto con el otro.
esa sujeción ineludible al campo del otro, ¿no? Inscribe una matriz, ¿no? Una matriz de relación al deseo, al goce, ¿no? Es el otro el que señala un objeto privilegiado, ¿no? De fijación para la pulsión, y esa matriz se repite en transferencia sintomáticamente, ¿no? O lo podemos decir al revés, ¿no? Que a través del síntoma, la inhibición o la angustia, ¿no? Podemos leer la repetición de la matriz primitiva de la relación del sujeto con el otro. ¿Se sigue? ¿Sí? Estoy hablando de uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, la repetición. Inconsciente, repetición, pulsión y transferencia. Decíamos, los diagnósticos apuntan a un universal y el psicoanálisis trabaja con lo singular. Y esto nos lleva a una diferencia esencial para pensar la transferencia, que es la diferencia entre saber y verdad. Ustedes habrán escuchado, ¿no? El concepto de sujeto supuesto saber, ¿no? Como un modo de llamar a la transferencia. Ahora, es una suposición de saber. No es suponerle un sujeto al saber, pero es una suposición, ¿no? El diagnóstico atinaría a que eso es un saber constituido y verdadero. En psicoanálisis el saber está por un lado, la verdad está por otra, pero se accede a la verdad por la vía de la suposición de saber. Y la puerta de entrada al psicoanálisis, ¿no? Ustedes sabrán, nosotros sabemos, ¿no? Y con eso trabajamos cada día, la puerta de entrada es el síntoma. Y el síntoma interroga el saber constituido. En palabras de Lacan en el seminario 11, ¿no? Dice, de la mano de lo que cojea, de lo que no anda, podrá emerger la verdad del goce donde el sujeto se enreda. Para abrir los surcos, esto lo agrego yo, para abrir los surcos hacia la vida deseante, ¿no? Pero primero hay que enterarse de dónde se enredan las patas, ¿no? Cada quien, para que ese surco pueda abrirse. Resalta entonces el derecho al síntoma, ¿no? Esto que Barbie decía, lo que hay que regular, lo que hay que adaptar, acallar, ¿no? El psicoanálisis propone exactamente lo contrario, ¿no? Él releva, resalta el valor y el derecho al síntoma, ¿no? Porque ahí está la singularidad de cada quien y a veces el único recurso para salirse del aplastamiento, ¿no? Que el sufrimiento le trae, ¿no? El síntoma, que como Freud bien nos enseñaba, tiene un doble valor, ¿no? El valor de mensaje y el valor de satisfacción sustitutiva. Bueno, es ese mensaje puesto a jugar en transferencia que dará acceso, ¿no? A la verdad de cada sujeto singular, uno por uno, ¿no? Aunque estemos hablando de histeria, aunque estemos hablando de obsesión, por supuesto que hay un saber referencial que es muy importante tenerlo, ¿no? Y saberlo y estudiarlo, ¿no? Pero a la hora de escuchar un consultante, eso tiene que quedar en suspenso, ¿no? En todo caso, eso se articulará en un segundo tiempo, como esto que hizo Bárbara, formalizar un caso, ¿no? La especificidad del psicoanálisis es abordar al síntoma como una pregunta, no como una respuesta. Y el diagnóstico atina a dar respuestas, ¿no? Entonces, la especificidad del psicoanálisis, ¿no? Es disponerse a escuchar al síntoma desde la inconsistencia del saber, ¿no? Esto que Barbie le dice a la niña, ¿qué es el TOC? ¿No? ¿Qué es el TOC? Porque lo que importa es lo que implica para cada quien tener un TOC, ni hablar de ser, ¿no? Autista o de ser Asperger, ¿no? Digo, hay una coagulación del ser ahí, ¿no? Que deja petrificado al sujeto, ¿no? Y el psicoanálisis ahí intenta abrir una alianza, ¿no? Entre el ser, ¿no? Y el sujeto, ¿no? Desconsistiendo el saber, ¿no? El saber instituido.
decía, ¿estamos bien? Igual me queda un cachito más y voy a cortarlo. Decía de las coordenadas, ¿no? que nos permite pensar la posición subjetiva, ¿no? Son tres, ¿no? Una es el concepto de sujeto, que más o menos todos damos por Freud, porque fue quien descubre que el inconsciente inventa, ¿no? Que no es lo mismo descubrimiento que invención, ¿no? Sujeto del inconsciente, ¿no? Esa es una coordenada. La otra coordenada es el concepto de pulsión, ¿no? ¿Cuál es el objeto que anda en juego, ¿no? ¿En quién consulta? La mirada, la voz, las heces, también lo sabemos por Freud. Después Lacan le da varias vueltas al asunto, ¿no? Pero se apoya en Freud, ¿no? Y el tercer concepto, o la tercera coordenada para pensar la posición subjetiva, que a mí me parece que, si bien está en Freud, el otro auxiliador, el que interpreta el grito, a mí me parece que Lacan realmente formaliza con mucha más consistencia el lugar del otro en la estructura, ¿no? Y a mí me parece que ese es un dato clínico muy valioso, porque todos hablamos de la relación con el otro, con la madre, con el padre, con el novio, con el amigo, ¿no? Que la desilusión, que la ilusión, que la espera, ¿no? Que la demanda, ¿no? Siempre estamos referenciados al otro. Me parece que esas tres coordenadas, leer, ¿no? En quien consulta esas tres coordenadas, es lo que nos posibilita escuchar, ¿no? Frente a qué estructura estamos y frente a qué mecanismo princeps, ¿no? Si opera la represión primaria, si opera la conclusión o si opera la desmentida, me refiero a la perversión, ¿no? Quiero señalar en relación a esas tres, ¿no? Tres desavenencias, lo diría así, ¿no? Tres desavenencias o tres descentramientos, ¿no? Que podríamos leerlo en tres dimensiones que corresponderían a los tres registros real, simbólico e imaginario. ¿Cursaron algo de Lacan? Sí, algunos cursaron ya sí. Bueno, igual lo digo bastante sencillamente, ¿no? Hay una primera desavenencia que es entre el sujeto y el yo, ¿no? El yo no coincide con el sujeto. El yo tiene una función de síntesis y de desconocimiento de su captura especular, porque el yo se conforma por la imagen que el otro nos devuelve, ¿no? Y el sujeto se apropia de esa imagen como si fuera, valga la redundancia, propia, ¿no? Y desconoce la especularidad con el otro. Cuanto más nosotros trabajamos con el yo, porque lo que recibimos es alguien que viene a hablar desde su yo, ¿no? Pero apuntamos al sujeto, ¿no? Escuchamos y atendemos al yo sin desconocer que estamos estructurados por una división subjetiva. No hay sujeto unificado uno, ¿no? Todos estamos habitados por una falta en ser, falta de saber, ¿no? Por esa división. Pensaba que este es un pasaje lógico del yo al sujeto en mi análisis, ¿no? Porque por los primeros tiempos el análisis transcurre en la lógica, en el yo me pasó, me dijo, le dije, y lo que hace el analista es como surcar, ¿no? Producir la equivocidad para que aparezca el sujeto del inconsciente, y el sujeto empieza a orientarse a lo largo de un análisis por esa otra estofa, ¿no? Que de alguna manera desubica el yo, ¿no? Es linda esa idea de pasaje lógico, ¿no? De pasar del yo al sujeto. Que implicaría abrir una pregunta, porque pensaba, como arrancamos hablando de los diagnósticos de la época, ¿no? Pensaba entre comillísima lo digo, autodiagnósticos, ¿no? Que alguien llega diciendo yo soy así, y bueno, yo soy así, ¿no? Le digo cómo eso también obtura la pregunta, porque el yo soy así es como si eso estuviera todo dicho, ¿no? El yo soy, ¿no? Ahora, esto que dice Celia, ese pasaje lógico del yo soy, a que se instaure
una pregunta, ¿no? Ya estamos en otro registro, ¿no? Si se instaura la pregunta, ya hay emergencia del sujeto, estamos en el terreno de lo simbólico, ¿no? Ahora, en esta consistencia del yo, ¿no? Que cuanto más cree saber lo que dice, más vasallo queda, ¿no? De lo que no sabe, ¿no? Bueno, ustedes recordarán tal vez, ¿no? Los vasallajes del yo, ¿no? Que son varios, ¿no? En ese registro, el trabajo analítico tendrá que ver con el narcisismo, ¿no? Que buenos problemas que nos trae, ¿no? Porque nos lleva un poco de las narices por el ideal, hacia el ideal imposible, pero que unos cuantos sufrimientos que nos ahorraríamos, ¿no? Si pudiéramos aceptar la castración, ¿no? Otro diagnóstico de moda es la persona narcisista. También. Claro. ¿Cómo claro. no? La castración, que es la incompletud estructural del sujeto, ¿no? Para pensar, porque para sacarlo del concepto freudiano, no sé si han hecho, sabemos si han hecho pasaje a Lacan, es la incompletud estructural. La castración es el no todo, ¿no? Lo imposible, o las diferentes maneras en que vamos nombrando eso, cómo el sujeto se soporta en ese vacío primario, ¿no? Entonces todo lo que viene ahí es ficción, ¿no? Velo, y la castración tiene que ver con eso, con que eso esté operativo en la vida. Que ese vacío no sea un lamento por el vacío, Claro. sino una causa para vivir. Claro, porque ese agujero, ese sinsentido, podríamos decir, tiene que tener estar velado por el imaginario simbólico, que es la ficción, el fantasma, los diferentes operadores en la estructura psíquica, ¿no? La castración es eso que tiene que estar vigente, ¿no? De ese modo. Sí, en ese sentido, la verdad que Lacan reubica, ¿no? Muy clínicamente la cuestión de la falta estructural, ¿no? Ya no tiene que ver con el cuento del Edipo, ¿no? Si le van a cortar, si la amenaza, ¿no? Sino que tiene que ver con la imposibilidad del lenguaje, ¿no? La imposibilidad del lenguaje de capturar el ser, ¿no? Hay una disyunción radical entre lo simbólico y lo real. Lo simbólico no puede recubrir lo real, ¿no? Apenas puede bordearlo, pero me parece que sacándolo del cuentito edípico, ¿no? Lo ubica, ¿no? En el centro del mudo, ¿no? Real, simbólico, imaginario, y es a ese agujero central, ¿no? A donde se apunta siempre, en cualquier análisis. Se trate de niños, se trate de ancianos, se trate de psicosis, se trate de neurosis, ¿no? ¿Por qué? Porque si el agujero central, ¿se acuerdan? El nudo Borromeo, estamos hablando. Los tres anillos, ¿no? Real, simbólico, imaginario, y en el medio, en el calce, el agujero. Bueno, que ese agujero esté disponible es lo que posibilita. ¿Tenés una foto? Una fibra. ¿No? Valientemente va a escribir el nudo Borromeo. Que ese agujero esté disponible, ¿no? Hace que el sujeto pueda disponer del deseo, ¿no? Pueda estar acá, ¿no? Pero a mí me parece que, independientemente de la estructura, siempre de lo que se trata es de descompletar los absolutos, ¿no? Así se trate de psicosis, ¿no? Se tratará de alivianar, aligerar, ¿no? El peso que el goce del otro, ¿no? Tiene sobre ese sujeto, ¿no? Que lo deja, bueno, a merced del delirio o del cuerpo gozado. Sí, como a Serena, que lo deja tomado en ese goce materno donde las dos estaban desorientadas. No solo Serena no podía aparecer subjetivamente, sino que la madre tampoco sabía bien qué le pasaba. No podía cobijar a su hija, porque estaba tan preocupada por qué es Serena. Esto, qué es esto, es lo otro, ¿no? Lo que la analista propicia es que se vaya por vía de las intervenciones, real, simbólico, por la intervención. Bueno, vamos a jugar, bueno, Bárbara y Serena. Y Bárbara introduce el 3 y ella dice, no, el 3 no, somos 2. Entonces lo que la analista hace es poner a jugar el agujero, desarmar la coagulación de sentido con lo que, por ejemplo, esta niña venía estando, Que además de y la madre, ¿no? esto, Digo, que no era TOC, ¿no? Que esto del ser que dice Claudia. Claro. La consistencia de ser tal cosa le impedía además ser otras cosas, ¿no? Una nena que Hacer. dibujaba bien, ¿no? Hacer. Jugar, tener una amiga, hacer una pijamada, ¿no? Porque con el TOC no se podía nada, porque ya era TOC. y pensando un poco en lo edípico, que decía Clau, ¿no?
porque también a veces se escucha que el edípico está pasado de moda. Es un operador lógico para pensar la estructuración del sujeto, el Edipo, pero lógicamente, ¿no? Función materna, función paterna, no importa luego en cada quien la encarnó, uno va escuchando analíticamente, ¿no? Yo pensaba en el caso de Serena, que cuando ella decía el padre era guionista y en un momento ella puede armar un tabique alrededor de la madre de almohadones y dice, bueno, le armó una escena a la madre, bueno, pues mamá, vos vas a gozar con los almohadones, así yo puedo ir a hacer otra cosa. Eso es efecto del espacio analítico, ¿no? Del analista que le invita al juego. Entonces ella puede empezar a jugar, a ficcionalizar, a descompletarse, tomando una hebra del padre, pensaba yo, ¿no? A empezar a armar un guión propio, y el guión es esa escena que le arma la madre y dice, bueno, yo estoy tranquila si mamá duerme bordeada de almohadones, porque ella puede poner el cuerpo en otro lado, ¿no? Pero ese efecto de la intervención analista, pensaba yo, ¿no? Y que trae la hebra del padre, y acá está lo edípico. La hebra del padre, la función del padre es la separación, ¿no? Del goce total. Por eso, bueno, ¿quién lo encarga? El analista propicia en la clínica con niños a que aparezca esa terceridad, ¿no? En toda la clínica, pero bueno, quería toda la clínica, claro. Sí, Nosotros solemos usar una expresión, ¿no? En relación al tránsito por un análisis, que es hacerse de un padre, ¿no? Independientemente de carne y hueso que nos haya tocado a cada quien, ¿no? Sino hacerse de un padre en función de terceridad, ¿no? Porque lo más aplastante para un sujeto, ¿no? Sea niño, o sea adolescente, o sea adulto, ¿no? Es quedar haciendo par con la madre, con lo materno, con lo incestuoso, ¿no? Esto que decía Celia del efecto analítico, ¿no? de eso que se puede empezar a ficcionalizar, ¿no? Tiene que ver con el registro de lo simbólico a partir de equivocizar, ¿no? En este caso un ser, esto que decía Bárbara, ¿no? Bueno, no es un top. En todo caso puede tener, ¿no? Algunos rasgos y todo, ¿no? Pero puede hacer un montón de otras cosas a partir de equivocizar esa etiqueta, ¿no? Y en el registro de lo real, algo que Silvia decía recién, ¿no? En relación al goce absoluto, de lo que se tratará, ¿no? Es de poder inscribir el único goce posible para los seres hablantes, que es el goce parcial, ¿no? Si el goce se pretende absoluto, peor, ¿no? Castración o peor. Claro, ¿no? claro. Entonces, y con esto termino, ¿no? La estructura, ¿no? De la que me parece que nos ocupamos, o por lo menos mi clínica me orienta a esto, ¿no? No es la estructura clínica entendida como neurosis, psicosis, perversión, es esta, es RSI. Como cada uno de los tres registros encuentra su hueco, ¿no? Para que el sujeto no quede aplastado por cualquiera de los tres registros, por el ideal imaginario, ¿no? Por el significante que la nombró mi bailarina y entonces no puede hacer otra cosa más que ir a estudiar baile y no le gusta el baile, ¿no? Pero se tiene que deshacer de esa marca, ¿no? Y este goce, bueno, en el registro de lo real, ¿no? Sabemos que ahí si el sujeto está aplastado por un goce, ¿no? O muy fijado, siempre se está fijado un goce, pero digo, muy aplastado por un goce, bueno, creo que ahí el trabajo analítico es un poquito más arduo, ¿no? Y se intervendrá por los otros dos registros que agujereen algo del goce. En definitiva, la estructura es RSI, ¿no? Y los diagnósticos, entiendo, nos aportan poco, sí la falta. Esa es la brújula, ¿no? Esa es la brújula que orienta el trabajo analítico. Bueno, me callo. Bueno, y me hace el pie porque para pensar que los diagnósticos de alguna manera restan la implicación subjetiva, ¿no? Restan la implicación subjetiva cuando alguien viene siendo lo que viene siendo, inclusive como dice Claudia, ¿no? Las marcas con las que yo en mi casa era, ¿no? Eso es un diagnóstico a esta familia, funciona como un tapón también. Pero siendo de Piscis. Siendo de Piscis, o la carta astral. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Que alguien no, o sea, hay que tener sentidos, porque si no la vida se melancoliza, ¿no? Que estén agujereados los sentidos, no quiere decir que no haya sentidos, tenemos que tener sentidos, si no se nos caen las ficciones, y las ficciones son la única manera posible de habitar la vida. El tema es que no estén coagulados, que no sean totalizantes, por eso el pasaje de la intervención alta
El analista tiene como horizonte el as en la manga, dice Lacan, es el objeto A. Siempre tiene el as en la manga. El as en la manga es eso, es saber que todo sentido tiene que pasar por el agujero, no para que no exista. Somos analistas, dijimos. Bueno, estamos nombrando un ser, pero no está coagulado, ¿no? Luego somos otras cosas, ¿no? Y todos podemos empezar a decir eso. Con lo cual, el problema del diagnóstico es eso, ¿no? Es que obtura ese agujero y va a la totalización, ¿no? Y ese es el riesgo para el sujeto, quedar objetalizado por los dichos del otro, por los dichos de la época, ¿no? Por la medicina. Pensaba un poco que es un problema que hoy, por ejemplo, nosotros nos encontramos, que es la época y sus propuestas, ¿no? Bueno, hay que ser feliz, hay que ser libre, eso también es un tapón. Sonríe, vive, ama, o sé joven, o no te compliques la vida, no te enriedes. Ahora, si no nos enredamos en el amor, en el deseo, ¿dónde nos vamos a enredar? No se nos caen los sentidos de la vida. Entonces, lo que el analista tiene como horizonte ¿no? Es que esto tiene que estar en movimiento, esa es la causa deseante, ¿no? Cuando está obturado es como tapón, cuando está vaciado, despejado, es que la causa del deseo, que la podemos ubicar acá, está permeable a las cosas de la vida. Entonces alguien se puede enamorar, trastabillar, llorar, patalear, porque es de eso, quejarse. El analista también, cuando Claude decía la dignidad del síntoma, de la angustia, de la queja, porque es con eso, con lo que el sujeto vive, ¿no? Por eso de los ideales de no sufras, que nada te perturbe. Bueno, ¿a dónde estamos invitando al sujeto en esta época, no? Aún así, quiero decir algo que nosotros decimos mucho en Lazos, no hay que tampoco endiablar la época, porque siempre se vive una época. Antes era que había que casarse y tener un marido. La época freudiana era la época. Plantar un libro. Hermoso plantar un libro sería. Escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo, casarse. Bueno, hoy es otra la época. No queremos endiablar la época, lo que decimos hay que agujerearla. Para que no nos tome, para que no nos objetalicen, ¿no? Esto de los diagnósticos en la infancia, en los tiempos adolescentes, en los adultos, que también vienen llenos de fármacos o de ideas o de terapias. Nosotros no nos metemos mucho con eso, lo que hacemos es que eso esté permeable, ¿no? Si esta niña, bueno, mejor si ese TOC puede jugar, como decíamos, jugar los toc. Que cuando Bárbara presentó el trabajo, lo que aparece en el intercambio, en ese segundo tiempo, el tercer tiempo, que es este intercambio, es que esta niña pueda jugar al toc, ¿no? Pueda hacer música con eso. Bueno, eso es lo que propicia un análisis. Entonces, esto no quería decir, no endiablar la época. Estamos acá, está la inteligencia artificial, es nuestro interlocutor. La inteligencia artificial es nuestro interlocutor de época. ¿Con qué estamos nosotros debatiéndonos? ¿Quién habla? ¿El metaverso o nosotros, no? Es un riesgo. Es lo que decía Claudio, ¿dónde está la verdad? ¿Ponemos la verdad ahí? ¿No? En la inteligencia artificial se nos cae. Se nos cae el sujeto, y ahí es donde empieza la depresión de época, la melancolización de la vida, ¿no? Cuando el sujeto no tiene qué hacer porque está todo dado en ese otro mundo paralelo, que ya hoy en día juega en paralelo con nuestra vida, por momentos, bueno, entonces es agujerear, que eso esté permeable, ¿no? ¿Cómo no vamos a usar la inteligencia artificial? ¿Cómo no vamos a usar el celular? ¿Cómo no vamos a estar grabando? Bueno, sí, pero no quedar tomados, ¿no? Eso es lo que un análisis propicia. Y bueno, y eso es algo que hay que tener como muy, no sé, se me viene a mí como muy despierto, ¿no? Nosotros como analistas, bueno, todos. ¿Cómo estamos de tiempo? Para saber cómo entro al texto. Son 1:10. ¿Qué? 1:10. 1:10. Ponele hasta y media. Un ratito, ¿Mucho? sí. Pensaba también un poco en esto de, bueno, de que cuando nosotros hablamos de podemos formalizar la clínica, ¿no? Lo que les decía al principio, ya estamos haciendo algo segundo sobre ese tiempo primero, ¿no? Bárbara trae un texto, una formalización, ¿no? Y quería retomar lo que decía Clau, que es, yo creo que la formación teórica a los analistas nos permite agudizar la escucha. La escucha se hace en análisis. El análisis personal, llevado hasta las últimas consecuencias, es lo que hace la escucha, ¿no? Porque eso juega ahí, ¿no? Está a cuenta de cada analista. Pero la teoría agudiza la escucha. Por tanto, uno se forma, tensiona los conceptos, abre otros, se le ocurre, cuando escribe un texto, una idea. La otra vez Claudia escribió un texto y se le ocurre una idea, ¿no? Y movió duelo y melancolía, puso duelo o melancolía
y trabajó eso y puso un cambio de letra. Pero fue una idea clínica. Entonces, eso se hace formalizando ¿no? con la teoría. Por eso también la formación de analista es fundamental. Y lo que nos permite también volver a la clínica más despejados, ¿no? De alguna manera. Y el análisis de control, que es ese lugar donde la función del analista, el deseo del analista, que es una función inestable, porque uno no está todo el tiempo en función de analista, ¿no? Cuando algo, eso se obtura también para la escucha del analista, vuelve a ponerse en forma, como si el analista también volviera a pasar por el agujero, ¿no? Y esa disponibilidad de la escucha en relación a la dirección de una cura, ¿no? El análisis de control. Bueno, esto para decir que cuando hablamos de la clínica psicoanalítica, que es lo que estamos haciendo ahora, hablar de la clínica psicoanalítica, estamos hablando de todo esto, ¿no? Tenemos todo ese bagaje de cosas, ¿no? Esos pilares que nos han abonado a la oreja y a la formalización y al psicoanálisis. Y eso también es cultivar el psicoanálisis. Lacan dice, el psicoanálisis es responsabilidad de los analistas. El psicoanálisis no existe como discurso en sí mismo, sino es por lo que cada uno sostiene, formaliza, cuestiona, interroga. Hay que cuestionarlo al psicoanálisis, ¿no? Y aloja. Y aloja. Y aloja, porque el sufrimiento humano no va a desaparecer, ¿no? Lo del síntoma, la estructura es sintomática, ¿no? No existe la vida plena, ¿no? Ni en la religión, ¿no? Porque la religión que propone que la vida plena está en el más allá, ¿no? Digo, entonces el síntoma va a existir siempre, el asunto es si habrá analistas, ¿no? Bueno, por eso celebramos la presencia de todos ustedes acá, y al menos curioseando el psicoanálisis, porque también hay que decir que hay otras terapéuticas y hay otras orientaciones, ¿no? Bueno, nosotros sostenemos esto, perdón. Claro, no, igual está bien, igual está bueno que dialoguemos que dialoguemos. ¿Ustedes quieren hacer alguna pregunta? ¿Quieren alguien preguntar algo? ¿Comentar? ¿No? Seguimos. Pensaba en esto, ¿no? También pensaba en la dignidad del síntoma. Y bueno, ¿cómo es que el analista, o por dónde el analista le da la dignidad al síntoma, además de todo lo que dijeron las compañeras? A mí se me armó como una idea, porque quería transmitir ahora un poquito, que es en relación a tres nociones, vamos a decir en principio, como estamos formalizando, son teóricas, que son la de la ética, la de la transferencia y la del deseo del analista. Esos tres, ¿no? Son como si fuesen los recursos a priori que el analista tiene para orientarse en la dirección de la cura. Tiene una ética, ¿no? Se soporta en transferencia, esto que decíamos, el diagnóstico es en transferencia. El diagnóstico posible, ¿no? Porque luego un analista dice, bueno, ¿qué sería el diagnóstico nosotros? Bueno, cuando uno formaliza un caso, dice, bueno, por acá son las coordenadas subjetivas, no estamos hablando de diagnóstico médico. Uno, si pudiéramos decir que hay un diagnóstico, es en transferencia, es lo que sucede ahí, lo que el analista escucha, recorta esos significantes de la posición del sujeto frente al otro. Sí, el objeto pulsional en el que está amarrado, si está todo el tiempo sintiéndose mirado por el otro, si no puede, ¿no? Con qué objeto, digamos, pulsional, los objetos apulsionales, está como es el objeto privilegiado en esa escena fantasmática. Y el deseo del analista, que es con lo que el analista cuenta para justamente digamos, hacer soporte de ese lugar de abstinencia y de agujero, de alguna manera, para decirlo de algún modo, que es la posición del analista. ¿Por qué? Porque cuando el analista escucha, el saber está suspendido, ¿no? El saber teórico, como decíamos, está suspendido. En tal caso, con el saber que se va a orientar, es con el saber que se produce en la escena de la transferencia. Por eso Freud decía algo que para mí sigue siendo sumamente válido, de lo único que podemos curar es de esa neurosis artificial, que es la neurosis de transferencia, porque es el único lugar donde se juega el embate, digamos, entre el analizante y el analista, de alguna manera, ¿no? La cura, si es que hubiera alguna cura, porque no hay cura, porque hay agujero, hay vacío, es en transferencia, ¿no? Por eso el analista es muy cauto cuando recibe un analizante también, cuando viene con todo su bagaje de suspender, no apurarse y esperar a concluir, ¿no? Justamente como en el caso de Barbie, yo pensaba que lo que ella nos trae con esa experiencia, ese caso clínico, es que el tiempo de comprender, que es el tiempo de lo simbólico, del englosamiento de lo simbólico, es lo que un analista dona. ¿Se acuerdan cuando Freud decía, no sé si lo recuerdan, pero Freud decía, cuando alguien empieza un análisis no tiene que tomar grandes decisiones, ¿no? Porque aquí hay que abrir el tiempo de comprender, ¿no? Es la escritura del simbólico para que el sujeto vaya como un poco más advertido de por dónde anda, por qué quiere tomar esa decisión o por qué no.
el tiempo a comprender es un análisis mismo, ¿no? No es que el analizante no va a tomar decisiones en todo ese recorrido, sino que el analista invita a esperar, ¿no? Si algo introduce el analista es la espera, todo el tiempo, como la ansia, el agujero. Bueno, a ver, entre esto y esto, ¿qué pasa, no? Un poco porque es la manera de poner a jugar justamente la implicación y la pregunta, ¿no? O sea, que ese síntoma patológico, ¿se acuerdan cómo lo leíamos en Freud? Pasa a ser un síntoma analítico, ¿no? Dándole la dignidad. ¿Qué es un síntoma analítico? Es un síntoma que está escrito en transferencia, que es un síntoma escrito en la escena de la transferencia con ese analista, ¿no? Es el tiempo donde esa transferencia simbólica ya se instaló. Entonces, ahí es donde ese síntoma cobra como una dimensión de dignidad, ¿no? Y donde se pone a trabajar. El síntoma no se elimina de la estructura. De hecho, Lacan después habla del síntoma, de los arreglos sintomáticos al final del análisis. ¿Sí? Pero el analista lo que propicia, entonces, por su ética, ¿no? Por su ética, ¿se acuerdan los pagos que decimos, ¿no? El analista paga, ¿con qué paga? Paga con su persona, suspende su saber, suspende su narcisismo, suspende sus ideales, ¿no? Paga con su presencia, ¿no? Bueno, eso se soporta en la ética del analista, ¿no? ¿Por qué? Porque está orientada al sujeto del inconsciente. Cuando Freud inventa el psicoanálisis, digamos, dos grandes campos que Freud, digamos, abre, y es el del inconsciente y el de la pulsión, ¿no? Bueno, para que el sujeto pueda estar advertido de por dónde, cómo eso se escribió, ¿no? En la escena fantasmática de cada uno, bueno, eso es el tiempo de análisis, ¿no? Por eso el analista espera, se abstiene, ¿no? Suspende. Porque el furor curandis nos puede tocar a todos, ¿no? Cuando alguien ve un analizante muy angustiado o muy apremiado, bueno, pero ahí está el analista, que es lo que hace como de soporte, ¿no? Como de que el analista pueda suspenderse también en su apuro, ¿no? Muchas veces pasa en un apuro de sacarle a alguien la angustia, bueno, que toma una decisión que se separe, ¿no? Bueno, eso que puede pasar en la escena transferencial, bueno, lo que soporta que el analista pueda suspender es ese deseo del analista como operando ahí, ¿no? Como pausa, ¿no? Como ansia, como función. Porque reconoce que esto que pasa hoy, si no se le da el estatuto de síntoma y de verdad subjetiva y singular, exactamente, va a volver. Va a retornar, claro. De otra manera. Y siempre va a retornar, porque la repetición es eso, ¿no? De hecho, Lacan dice la repetición es la repetición de siempre el mismo mal logro. El mal logro, porque como hay un agujero estructural, el mal logro es que siempre se repite porque hay un agujero en la estructura, entonces siempre va a estar la repetición. El asunto es cómo el sujeto se acerca a esa repetición o cómo la vive, ¿no? Uno se ve. Las advertencias. Otra vez me pasó que yo no quería relacionarme con una chica así o con un chico así, o quería rendir el examen y no pude llegar. Bueno, pero se supone que en esas vueltas que hace el análisis, ¿no? El sujeto cada vez se va advirtiendo un poquito más de por dónde anda. Y te va dando ciertas herramientas de las cuales agarrarte también para reaccionar de la forma. Exactamente. ¿Cómo? Al menos no echarle la culpa a las constelaciones. Claro. Sí, ¿Cómo está la luna? y alivia, ¿no? Alivia. Pero tiene un analizante decía, por suerte decidí que voy a viajar, tenía que viajar por la situación, algo que le costó mucho tiempo, dice, y yo sé que es lo peor porque tiene que ir a visitar a su hermana enferma, que no quiere saber mucho de eso, pero dice, sin embargo estoy totalmente aliviado de poder ir, ¿no? Y venía hablando de eso, ¿no? De cómo hacer entrar esas escenas dolorosas de la vida. Bueno, dice, pero estoy aliviado de poder ir, de saber que voy a ir, ¿no? Bueno, es con la repetición, porque esto le viene pasando en otros lugares, pero él más advertido de que si él soporta que va a poder hacer algo con eso y no todo, ¿no? Bueno, esa es la escritura de un análisis, ¿no? La escritura de la castración, no diría la escritura, es la operativización de la castración a cuenta del sujeto, ¿no? Y digo que el término castración a mí me gusta nombrarlo porque como hay tanto dicho a veces que Freud habló de la castración es esto, ¿no? No es que el otro se tiene que separar, y ¿no? Nosotros no hacemos ninguna apología, menos de la felicidad, ni de la separación, ni ningún ideal. El analista no hace apología, o sea, no lleva una máxima, ¿no?
sí que el sujeto pueda enlazarse con los lugares de su vida de otro modo. Es un sesgo práctico para la vida, dice Lacan. Para vivir mejor. Claro. Bueno, entonces decía que esta ética, la ética, el deseo de la ética y la transferencia son los tres, digamos, pivotes, ¿no?, con los que se soportan, de alguna manera se soportan, se anuda la dirección de una cura. Un poco por lo que las chicas ya iban nombrando. Y a ver, bueno, esto que quiero repetir porque como ya dijeron algunas cosas que más o menos 5 minutos. Dale. Lo que pensaba es esto, ¿no? Que la ética del análisis es la ética del bien decir, que no es la ética del decir bien, ¿no? No es decir del bien, no hay un bien. El analista no espera. Por añadidura, el analizante va encontrando nuevos modos, ¿no?, de lanzarse a la vida. Entonces ese goce, digamos, parasitario, ese goce que lo deja coagulado, rindiendo homenaje al otro primordial, como decía Klaus, ¿no?, esa pata, bueno, pero justamente el bien decir es que el sujeto lo puede empezar a decir, ¿no?, con sus propios significantes, ¿no? Bueno, ¿cómo lo diría usted esto? Bueno, esto lo dice su madre, esto es lo que dice el otro, bueno, esto es lo que dice su jefe, ¿cómo lo diría usted? ¿No? Como que el sujeto, en esta evanescencia, ¿no?, pero cuando aparece un significante, ¿no?, un significante que nombra algo al sujeto, ese significante funciona luego como, si yo lo ves, dice como valija, ¿no?, como que va como permitiendo armar como un surco, ¿no?, en el decir del analizante, ¿no?, y lo orienta. Bueno, al final yo siempre fui, ¿no?, tal. Bueno, eso se va descoagulando, pero a su vez eso también orienta al sujeto para poder hacer otra cosa con esas marcas, ¿sí? Por eso es del bien decir y no del bien, porque no es una moral, ¿no? Ahí que decimos que un psicoanálisis es un ejercicio de lectura y escritura. Claro. ¿No? Se leen los significantes que cada bien tiene y se reescriben, se escribe otra cosa. De hecho, hay una colega nuestra de la institución, Cecilia Borgetti, que ella decía, a una institución psicoanalítica venimos a aprender a leer y escribir. A una escuela de psicoanálisis, ¿no? Y a mí me pareció eso muy valioso, porque en definitiva es lo que decíamos, la teoría agudiza la escucha, que se hace en análisis, ¿no? Y el análisis de control lo que hace es poner en movimiento otra vez la escucha con cada cura, ¿no? Porque el análisis de control, aunque tiene efecto obviamente en la posición del analista, es para cada analizante, ¿no?, o para cada dirección de la cura. Pero ella decía eso, ¿no? Se viene a aprender a leer y escribir, y a mí siempre me pareció como muy, digamos, además de lo que se hace en el análisis, en la extensión, en ese segundo tiempo, ¿no?, también ahí tiene que ver con eso. Bueno, y a ver. Porque las chicas dijeron varias cosas y quiero... algo que me gustaba pensar también es que cuando un analizante consulta, por lo general, que alguien haga una demanda, que alguien venga a demandar un espacio analítico que trae su sufrimiento, eso no es una demanda de análisis, ¿no? La demanda de análisis es justamente cuando ese sufrimiento se enlaza justamente a la persona del analista, ¿no? Cuando se instaura lo que nosotros decimos la transferencia simbólica. ¿Se acuerdan que Freud decía la capacidad de hacer transferencia es inherente a la condición humana? O sea, cuando la madre de Serena va al médico a preguntarle qué tiene mi hija, eso es transferencia imaginaria. Lo que el analista hace es tomar esa relación estructural al otro, ¿no?, para subvertirla y que se instaure la transferencia simbólica, ¿no? Ese tiempo entre la demanda primera de un candidato, decíamos nosotros, decimos un candidato analizante y un analizante, podríamos nombrar así, ¿no? El candidato consultante, uno puede decir el paciente y el analizante. Para ponerlo un poquito, así, ordenarlo con algunas palabras, todo eso es un tiempo lógico de recorrido de la escritura, de la inscripción, de la producción de la transferencia simbólica. ¿Sí? Porque un analizante es aquel que ya se relaciona con esa otra estofa, que ya deja de preguntarle al analista de alguna manera, o deja de preguntarle, o deja de venir a quejarse del otro y empieza como a subvertir ese orden, ¿no?, en su decir. Viene a decir, bueno,
como dijo Freud a Dora, ¿qué tiene que ver usted en todo esto que le hace sufrir tanto? En realidad, eso mismo el analizante empieza como a poder hacerse como una pregunta, ¿no? Por eso la dignidad del síntoma, ¿no? Que ese síntoma con el que ha podido responder, ¿no?, a ese lazo primordial con el otro primordial, bueno, lo interrogue él. Y entonces, no es que la queja no está, pero aparece de otro modo. Ya estos significantes aparecen de otro modo. Otro lugar, digamos, privilegiado para el análisis es la angustia, ¿no? La definición de síntoma y angustia. Bueno, el analista espera la angustia. Cuando la angustia aparece, ¿no?, justamente la angustia es bisagra, dice Lacan. Gosne. No sé si algunos leyeron el seminario 10, pero él hace un esquemita ahí y dice: es gosne entre el sujeto estar ante la angustia, en la inminencia de retroceder y quedar coagulado como ese objeto que viene siendo como tapón del otro, o aparezca la traza subjetiva del deseo. Entonces dice, la angustia es bisagra entre el goce y el deseo. El analista lo espera, ¿por qué? Porque sabe que cuando viene la angustia es una baliza, ¿no? Es el único efecto que lo engaña, dice Lacan, ¿no? A diferencia de el tapón de la medicación. Cuando está muy angustiado le vamos a dar un antidepresivo para que usted no sufra tanta angustia. Nosotros no nos preocupamos, obviamente que si hay un montaje de angustia muy grande, haremos interconsultas, no, por eso digo otra vez, tampoco rechazamos que a veces hay que trabajar con un psiquiatra, ¿no? Lo que sí es que el analista espera la angustia porque justamente tiene esa función de baliza, ¿no? El sujeto está en la inminencia de poder. Ahora, depende también de la operación del analista, de lo que sucede en la escena transferencial. Alguien que no se analiza por ahí viva la angustia de otro modo, como un avasallamiento, como un desgarro, y luego la angustia a lo largo de un análisis pasa a funcionar más como una señal, ¿no? Uy, estoy un poco angustiado, y bueno, uno ya puede empezar a elaborar o enlazarlo con algunos significantes que nombren algo de lo íntimo, ¿no? De los significantes que nombran acá sujetos. Ese es otro lugar que me parece que es importante para la dirección de la cura, ¿no? La dignidad del síntoma, la angustia, ¿no? No retroceder ante ello. Todo esto era para decir que el tiempo de las entrevistas preliminares, lo que Lacan trabajó muy poco, lo nombró muy pocas veces, una o dos veces. Sí, por eso. Pero a mí siempre me parece muy interesante porque las entrevistas preliminares tienen una función lógica en el análisis, porque son lo previo a la entrada en análisis, lo previo a que un sujeto pueda empezar a implicarse en ese sufrimiento que antes por ahí lo dirigía un poco a los otros o quedaba muy apabullado, avasallado, como una pregunta propia. Entonces, es un tiempo necesario y fundamental donde la analista tampoco apura, ¿no? Tampoco apura a que se produzca la entrada en análisis, se va a producir, ¿no? Si la transferencia se va instalando, porque no es que se instale la transferencia, se va instalando, ¿no? Porque a veces uno usa nombres que parecían se instala, bueno, se va produciendo, ¿no? Porque ese analista escucha los significantes, aloja, interviene, subvierte, pone en funcionamiento el agujero de nuevo, la vacuidad del agujero de nuevo en movimiento. Bueno, las entrevistas preliminares son todo ese tiempo necesario, esperable, para que acontezca la entrada en análisis, que es ese tiempo que Lacan dice, en el escenario 21 Lacan lo dice de una manera que para mí es muy hermosa, dice, el analizante tiene que amar el inconsciente, y aún más tiene que dejarse hacer su incauto. ¿Qué es dejarse hacer incauto el inconsciente? Es saber que esa estofa que nos habita, ¿no? y nos lleva un poco las narices, es propia, ¿no? Es propia. Un sueño es algo, es la posibilidad de leer, de escriturar, que un síntoma, ¿no? El fallido, y él dice, por eso a mí me parece siempre muy clínica y muy hermosa, es no solo amar al inconsciente, porque no pareciera la apología del amor al inconsciente, sino dejarse hacer su incauto, ¿no? Dejarse tomar por la escena de esa otra estofa que habita más allá del yo, la conciencia, el ser y todo lo que por ahí, con lo que andamos en la vida cotidiana, porque luego andamos con todo eso en la vida cotidiana, ¿no? Andamos con otra cosa. Bueno, yo me pongo hablando. Tenemos un ratito, por ahí unos 20 minutitos, si gustan hacer preguntas, comentarios. Porque si nos dejan hablar, nos separan. Sí, acaparar. Tenemos un pelito. El vicio De callarnos. Tanto tiempo callado que cuesta.
necesitamos hablar. Hablamos mucho. Bueno, pero solamente. hablar con ustedes. Sí. Interlocuta. A ver, sí. En la dirección de la cura o en el tratamiento, esto de tener que convivir con el diagnóstico. Está el lugar de la madre que pesa en Serena y está ese saber todo alrededor de los diagnósticos y de que necesita, hay una demanda de parte de ella hacia vos de que decime qué tiene, así veo cómo la trato. En el tratamiento de Serena, ¿tuviste que generar quizás algún espacio o para que justamente puedan haber efectos en el tratamiento de ella, mover algo de eso con la madre? Una buena pregunta. Sí, sí. ¿Quieren hacer alguna otra y juntamos como tres? Yo les pongo por acá, pero podría ser que tenemos un día un poquito más complejo. Bueno, voy con esto y después seguimos, pero... Porque es un tema. Sí, no, vamos a decir algo, está muy bueno. Hay algo que tiene especificidad, si bien en psicoanálisis no hay especialidades, uno no sé, bueno, lo dijo Claudio, lo mismo si es niño, si es adulto, si es psicosis, si es neurosis, se apunta al deseo, al objeto, a la ansia, pero sí, aunque no haya especialidades, hay algunas clínicas que tienen su especificidad. El trabajo con padres es algo que la clínica con niños y a veces con adolescentes nos trae, nos invita, ¿no? Nos invita a algo de esto, a que, por ejemplo, en alguna situación se pueda convocar a los papás, escucharlos, escuchar su angustia básicamente, porque quien se acerca a una consulta por un hijo seguramente está conmovido, ¿no? O enojado por lo menos. Y si no angustiado, bueno, dar ese espacio para que también esta mirada de una niña, un hijo, una hija, como consistente, ¿no? Es una enferma mental, es ansiosa, es caprichosa, es cantidad de significantes que aplastan, un poco lo que decían Celia y Claudia. Si eso no habilitamos la posibilidad de interrogarlo, bueno, van a seguir reproduciéndose también, ¿no? Y como decía Claudia también, estamos constituidos en el campo del otro. Esos significantes que el otro nos da, que nos alienan, los precisamos, ¿no? Para después separarnos, cortarnos De algunos, un poco, de claro. algunos y hacerlos propios, ¿no? Esa relectura. Pero es preciso que algo de esto haya. Y sí, se invita a los papás a venir a hablar de sus angustias, de sus definiciones, de sus dudas también. Y algo de la transferencia ahí también tiene como, ¿no? Sí, no es sin eso. Porque además pensaba la transferencia de los padres al paso analítico de su hijo es fundamental. Porque Sí, son los que porque lo lo sacan, sostienen, ¿no? claro. Si algo Sí. no, si el analista Sí. no aloja a los padres, también el riesgo Sí. es que ese análisis no pueda prosperar en un niño por la resistencia. Entonces, Sí. Y de la misma manera, la escucha con el niño, la escucha con el adulto padre, que no solo con niños, a veces uno cita a los padres de pacientes que no son niños. Acompañarnos en interrogarse acerca de eso que están sufriendo también, o de lo que se están quejando, ¿no? ¿Qué tenés que ver vos en esto? Es también una pregunta que se le puede dirigir a los adultos en un tratamiento con niños, ¿no? ¿Habrá algo de la madre que tiene que ver con que ella venga solo a vos y te diga todo el tiempo y al papá no le dice nada? sí, y por ahí en un primer tiempo con niños escuchar bien a los padres para ver quién es el ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el asunto? Claro, el es juego. el niño el que necesita un análisis, sobre todo digo niños que el otro es real. El hecho de que el síntoma en niños es el síntoma de la pareja parental. Es una forma, claro, Una forma, es claro. una forma de responder a alguna conflictiva del parental, es el síntoma del niño, sí, les está dirigido muchas veces. Obviamente se apunta a los movimientos, a la posición subjetiva del niño y quizás algunos arreglos que va haciendo, como esto de los almohadones, que habían ciertos movimientos que se podían ver y obviamente se apunta a eso en Serena, pero quizás a veces se ve imposibilitado si no hay del otro lado algo. Freud, en una de las conferencias, no me acuerdo si La 34. la 34, La del influjo. sí, habla del influjo analítico a los padres, ¿no? Influjo, porque digo, no son los padres los que están en análisis, pero como el niño no puede prescindir de la presencia real de los padres, ¿no? Es necesario, ¿no? Hacer pasar algo de la separación, ¿no?
El otro día en un control alguien contaba de una madre que andaba recorriendo cielo y tierra para conseguir que le dieran el diagnóstico a su hijita de autismo con altos recursos. Porque hacía algunos meses que a ella le habían diagnosticado autismo con altos recursos, a la madre, ¿no? Y ella estaba convencidísima de que su hija tenía exactamente lo mismo que ella tenía, ¿no? Bueno, digo, ¿cómo operar ahí con esa búsqueda, ¿no? Que con la misma búsqueda llegaba análisis también, a que se le dé un diagnóstico, que se le firme a pedir ese diagnóstico. Bueno, supongo que ahí hay que sustraerse de ese pedido, pero también poder maniobrar. Hay que ser vivo, ¿no? Que si no yo no hago diagnóstico, yo no firmo certificado, ¿no? Bueno, hay un sufrimiento ahí. Porque esto que decíamos hoy, atendemos al yo, pero apuntamos al sujeto, también vale para los padres. Porque si el yo de los padres se ofende, ¿no? Se lleva a su hijito, ¿no? Y perdemos la ocasión de que ese niño, ¿no? Pueda aliviar el sufrimiento, ¿no? Bueno, la clínica con niños, la verdad que exige de una cautela, ¿no? Porque no siempre el otro está dispuesto a soltar un poquito, ¿no? Y de esa diferencia. Pregunten, por favor, comentarios, charlemos. No sé, igual, fue como una analogía que hice yo mientras escuchaba la charla. En esto de estas barreras, ¿no? Que impedían el corte, esto que vos dijiste en Serena, el tema de las almohadas, la puerta. Pensé un poco en el corte, en el análisis con niños, ¿no? En esta línea encima en particular que sabía mucho, o sea, que preguntó, tenía como muchas certezas quizá. Si había alguna estrategia, no sé, de corte en cada análisis, ¿no? Cada sesión. El corte como intervención, claro, decimos. sí. Sí. Pensé en eso, no sé si no tiene nada que ver, o sea, como que se me ocurrió, pero como me llamó la atención, como capaz lo trataste vos. Sí, hay algo que como decíamos se ficcionaliza, se juega, ¿no? Se juega a las separaciones, se juega a lo privado, ¿no? Siempre mediatizando a través de la ficción, porque es la forma en la que algo desde el psiquismo va entramando, ¿no? va trayendo ahí sus significantes. No pensaría en este caso, no sé, no me puedo generalizar para todo, pero como el corte en sesión, en este caso no fue necesario como una intervención que diga de ese corte del sujeto con el otro, ¿no? Que bueno, a veces sí. En este caso, en esa situación no, pero sí a través de la ficción y del juego es preciso ponerlo a andar eso, ¿no? Por ejemplo, en las situaciones en donde la propia niña se angustiaba porque en un juego llegaba, no sé, una escena de esto, es que venía un amiguito y ya no quiero jugar más porque eran dos o nada, ¿no? No quiero jugar más a eso. Sí, por el lado de la ficción es que uno trae. Y yo sé que pienso por el lado de algo de lo que decíamos un rato de la metaforización, ¿no? De como si se juega a, ¿no? Porque en el juego lo que se produce es una sustitución, ¿no? De algo del conflicto pasa a lo lúdico. Y la posibilidad de que ese conflicto pueda ser jugado por los personajes, ya hay una separación del ser, ¿no? Hay una sustitución, ¿no? Está en los personajes, ya no está en el cuerpito del niño, ¿no? Entonces me parece que esa es una vía de intervención, que nunca hay recetas, por supuesto, es vez por vez, ¿no? Caso por caso, sí. Yo tengo una pregunta en relación a lo que fueron diciendo y relacionándolo con algo más actual. Ustedes hablaron mucho de este tema de la época, les importa, si hay que tenerlo en cuenta, si no tanto como lo habéis mencionado, después del juego. En el caso de Serena, bueno, vos explicaste recién el tema de cómo jugaban a la separación, a lo privado. ¿Cómo influye eso hoy en día, donde el juego en los niños, por ejemplo, está tan influenciado por la tecnología? ¿Cómo juega un niño en una sesión donde, bueno, no le interesan los materiales, sino que le interesa, bueno, que le den un teléfono, distraerse con la computadora? Viene con su teléfono directamente y te muestra el jueguito. ¿Y cómo jugás a la separación en ese caso, como un acto concreto? ¿Cómo puedes aplicarlo? A ver, a mí se me ocurre algo en relación al valor de lo lúdico y que yo no descartaría que ahí en el telefonito se juega algo de lo lúdico y también se juega algo de lo privado, ¿no? Porque aunque se esté jugando en red,
¿no? O los mismos mensajes, ¿no? Digo, bueno, te clavó el visto y no te contestó, y esa es una forma de sustraerse de la mirada del otro, ¿no? O le sacó la conexión en línea, o le sacó, ¿no? Digo, ay, el sujeto se las ingenia, ¿no? Como para preservar ese campo íntimo, se las ingenia, ¿no? Y el niño aprende a desplegar su creatividad y a arreglárselas con lo lúdico, con lo actual, ¿no? Y a veces, mira, me hiciste acordar una cosa, alguien presentó hace mucho tiempo un material donde la tablet, ¿no?, operaba de corte entre el cuerpo de la madre y el cuerpo del hijo. Dormían juntos, pegados, ¿no? Bueno, escucharán cuál es nuestra posición, por lo menos mi posición respecto al colecho y al apego, ¿no? Y la tablet funcionaba como un modo de sustraerse del cuerpo de la madre, ¿no? Entonces, digo, vez por vez, cuando hacemos caso por caso, uno por uno, ¿no? Porque además pensaba, perdón, una cosa quería decir, que tomando lo que vos decías, el análisis no es una apología del corte. No es corte, ¿no? Es escribir el borde, para que no se totalice el sujeto como objeto del otro. Si es el celular, ¿no? Pero me parece que, porque si no es como, bueno, que hay que cortar, bueno, no, porque el goce es estructural. ¿Acaso tiene que haber una redistribución de los goces, para que no quede parasitado como objeto de goce sosteniendo el imperio del otro? Pero no es una apología del corte, porque el goce va a seguir existiendo para todos, ¿no? Algo que pensaba, sí, del anulamiento. ahí en relación a lo que más o menos transmitimos de estos significantes que nos vienen del otro, ¿no?, que pueden ser aplastantes pero también son posibilitadores, sí se descoagulan, sí pueden ser eso pero también otra cosa, la metáfora que decía Claudio, ¿no? Puede ser eso pero también otra cosa. En el juego con el celular, sí, estamos jugando al LOL, pero también el castillo, la pelea, la batalla, las piñas, también fulano, y armar ahí una ficción en el juego. Y algo que dijiste que me parece clave de la época es la dificultad para jugar de cualquier manera, con el PC, con la compu, con las maderitas, La dificultad de esto de poner en ficción, que es lo simbólico, ¿no? Que algo de esto, que puede ser esto, pero también puede ser otra cosa, como aquellos significantes que en el adulto sos la princesita, fuiste el sostén de la familia, sostén, sostén, no sé, equivocizar algo de esos significantes que pueden aplastar al sujeto es jugar. Es jugar. El juego no es patrimonio del análisis con niños. Algo de esto, de la ficción, de lo lúdico, del significante equivocado, bueno, está en tu análisis. No, que el sujeto pueda jugar, podríamos decir, con los significantes, claro, como, ¿no? En general, el sujeto pueda jugar, ¿no? Porque así no queda coagulado. Si hay juego, hay movimiento. Uno piensa juego, que es movimiento, ¿no? Y para que haya juego tiene que haber falta, ¿no? Entonces yo no pondría el acento tanto en si es el celular, si es el, ¿no? Porque en otras épocas era que los chicos entraran del patio y dejaran de jugar, ¿no? O que se vayan a dormir. ¿Qué niño dice, ay sí mamá, buenas noches, mañana me levanto temprano? No, chillan, se quieren ir a dormir porque quieren seguir jugando, ¿no? En ese sentido me parece que cada época tiene diferentes vestiduras, pero que la problemática es la misma, ¿no? ¿Cómo no te poner la falta? Claro, ¿no? ¿Cómo inscribir la falta? Que todo no se puede comer 3 kilos de chocolate porque no se puede, ¿no? Entonces me parece que cada época tiene su forma y que los padres en todas las épocas, ¿no?, se las tuvieron que ver con la dificultad de introducir el no. ¿No? La cantidad de horas de compu, la cantidad de chocolate. En una época era el televisor. No, apagar ese televisor. Bueno, o volver al momento después de haber ido campo traviesa. Pensaba en esto, ¿no? Que hablando de lo actual y lo contemporáneo, hay un concepto que trabaja Agamben que se llama lo contemporáneo. Es un texto hermoso, se encuentra en internet, es muy lindo porque él hace una diferencia entre lo actual y lo contemporáneo. Leer lo actual es creer que hay que leer esto. ¿Qué está pasando ahora? Lo contemporáneo, dice él, tiene luces y sombras. El que puede leer lo contemporáneo puede leer la oscuridad de su época, porque encuentra la repetición de otras épocas pasadas, como si pudiera hacer una lectura en la entre líneas. El que está en posición de contemporáneo y no actual es porque puede leer esto que decíamos. Es estructural, con lo cual instalar el no que se
escritura, no a la estructura, es contemporáneo a cualquier época. Siempre tiene que haber ahora. Dice, el contemporáneo puede leer la oscuridad de su época, entonces puede hacer algo con eso. El que está en lo actual está pensando solamente en el celular y el brillo del celular, la opacidad del celular. Me parece que nosotros somos más de lo contemporáneo que de lo actual, cuando pensamos la estructura del sujeto, ¿no? Cierro la puerta un cachito porque están por salir de Bueno, tenemos que dejar el aula. 10 minutos. Y ahora en 10 Claro, minutos. ya. Pero como allá empiezan a hacer cierre, así ya. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Así, Sí. nos vamos todos. Y volviendo a lo de la época, pensaba yo un poco, ¿no? Es un tema en los juegos, pero a veces con los juegos uno puede entrar a ver y con qué personajes, cuáles son los personajes, ¿no? ¿Qué juego eligió? ¿Cómo fue? ¿En qué momento? ¿Cómo acomodó? ¿Cómo cambió? ¿Qué eligió? ¿Y qué elegiste a tal personaje? Bueno, y uno puede ficcionar a través del juego, ¿no? Y no por eso va a quedar apantallado el analista. Va a quedar apantallado si no se abstiene, probablemente. Yo tengo un niño, atiendo a un niñito que escuchamos Panito Ortega o Sandro. Capaz que le vino del otro, ¿no? Capaz, Panito Ortega. Y bueno, tiene como esa cosa de lo antiguo, ¿no? Tiene que ver, digo, con un padre muy anciano y él es un niño muy pequeño, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se articula eso, pero está el celular, yo se lo presto, él me pide, a veces lo manipula él y pone las canciones, se ha dejado el pelo de una determinada manera para peinarse como Panito Ortega. Sí. Más allá del padre. A ver, pero trabajo con eso. Primero se tiene que hacer de un padre, se tiene que hacer de un padre, ¿no? Pero digo, como se requiere de cierta plasticidad, ¿no? Como para no entorpecer lo que ahí puede ponerse a jugar, ¿no? Y que cada sujeto trae lo que trae, ¿no? Si uno se deja tomar por la transferencia, me parece que ahí se puede leer la verdad del sujeto. No, qué sé yo, porque escuchar, no, puedo suponer, ¿no? Pero digo, es absolutamente raro que un niño escuche Sandro, Panito Ortega y el otro es Donald. Escuché, yo ni lo he escuchado. Ni saben que no es el padre. Bueno, mi pacientito lo escucha. Bueno, esto, ¿no? Como dejar entrar y para después ver qué posición tiene el sujeto frente a eso que entra. Cómo se pone a jugar. Claro, porque si no la analista termina también como horrorizado por el Poniendo recurso de la sentidos época, propios, claro, ¿sabes? sentidos propios que No no entendés realidad. por qué. Por eso también, hoy se me ocurría esto, ¿no? Que cuando la época también trae, bueno, vos sos especialista en autismo, ¿no? Le puede llegar un analista que la analista se plantea eso y dice, sí, yo me formé en autismo, ¿por qué? Porque aloja al sujeto, entonces no es necesario. Luego, está bien, a alguien le interesa venir con niños y por ahí probablemente haga parte de su formación una especificidad, entre comillas, ahí. O le gusta, o trabaja con adicciones, o trabaja, bueno, ¿no? En la escuela, bueno. Pero la neta aloja al sujeto, con lo cual tampoco la especificidad, ¿no? No nos formamos, no somos psicoanalistas de adolescentes, de niños, de casos graves. Bueno, luego nos toca trabajar donde vamos eligiendo y bueno, eso nos va haciendo, por supuesto, un surquito, ¿no? Pero como siempre se escucha el sujeto, no quedarnos apantallados, digo, nosotros también con etiquetas, somos analistas de, ¿no? También es un riesgo. Había un analista tucumano, ¿no? Que para desconsistir ese somos analistas se presentaba del siguiente modo. Fulano de tal, de Tucumán, de la escuela de Tucumán, qué sé yo, quien ocupa la posición de analista cuando es llamado a eso, ¿no? Porque realmente solo se es analista o se ocupa la posición de analista, no se es analista, me corrijo, ¿no? Se ocupa la posición de analista en el lugar de escucha. Y en tal caso uno podría decir, si podemos más finos todavía, hubo analista, porque es un efecto de discurso. Hubo analista, retroactivamente hubo analista. No somos, estamos, ¿no? Disponibles a la escucha y a veces hay una intervención desde el discurso del analista, entonces decimos hubo, ¿no? Ni siquiera somos en el momento que estamos escuchando, ¿no? Lo hubo por efecto retroactivo. Dejamos por acá. Que nos siguen. Bueno, gente, muchas nos gracias. pueden- Qué
quería estirarle una invitación. Ahora, una vez terminada la charla, 15 minutos, vamos a tener un espacio de debate que se llama Mate Psicoanalítico, que es un espacio que vamos a empezar a abrir ahora y que se pueda sostener durante todos los meses, en la cual nos invita a debatir sobre el psicoanálisis, empezar a también a mirar críticamente nuestra carrera, qué formación tenemos sobre el psicoanálisis y cómo mejorarla en ese sentido, en este camino que tenemos ahora por delante, en donde estamos cerca a trabajar un plan de estudios. Bueno, qué mirada, qué formación psicoanalítica queremos, por lo menos por parte de los estudiantes, y estas charlas vienen a darnos un poco ese pie o esa mirada para empezar a discutirla y empezar también a trabajar entre nosotros un recursero que podamos empezar a volcar bibliografía que nosotros nos empiece a llamar la atención, interesante, y ir formándonos entre todos para dar esas discusiones. Así que nada, invitados ahora en 15 minutos, pueden salir, tomar unos mates. ¿Cómo es? Tramitando una reformación de plan de estudio que se va a empezar a hacer a partir del 2025. Ajá. A partir de fines del próximo año está planteado que se va a iniciar la discusión una vez que terminen los concursos docentes. Así que se está discutiendo, bueno, exactamente qué plan de estudio tenemos, que está bastante desactualizado al que hoy en día venimos manejando, y la idea de abrir espacios de debate durante todo este año y el próximo año, de que no solamente, bueno, además de psicoanálisis, otras áreas de trabajo de la psicología y qué formación de grado queremos tener, en el cual, bueno, nos vamos a replantear un montón de cosas, la necesidad de cátedras optativas, la necesidad de una ramificación del mismo de la carrera, de un ciclo básico y un ciclo superior que pueda variar, en el sentido que me parece que enriquece la formación que estamos teniendo y que, como bien sabemos, no se puede encasillar linealmente la psicología, y eso también es una discusión que tenemos que empezar a dar. Y bueno, el espacio de ahora va a ser un poco debatir, comentarles cómo van a avanzar las cosas y también de poner en práctica la formación psicoanalítica que queremos tener y queremos mejorar, ¿no? Pero la queremos tener. La queremos tener. La idea no es sacarla. Pero muchas gracias. No, de nada.